falta de Dios en su corazón. Así es. Porque hablar de guerra, hablar de invasión, en un momento en que, como dije, millones han muerto producto de una pandemia como la del COVID-19, nos mueve a nosotros a analizar más que el conflicto, más que los intereses por territorio, más que la estrategia, la falta de Dios en el corazón humano. El hombre no se contiene de sus ambiciones desmedidas, no piensa en el prójimo más que en sí mismo, en sus intereses, en lo que le conviene o no, y no reflexiona sobre de que todo es vano, de que todo es perecedero, de que hay un Dios que por más que usted se afane, es el único dueño de la vida. Nadie tiene el derecho a acabar con la vida de los demás. Es muy lamentable esto que está sucediendo en Ucrania. Muy, muy lamentable, deplorable ver a padres separarse de sus hijos. Una situación bastante difícil. Civiles, militares, muertos, heridos, casas destruidas, niños gritando. Eso es lo que se está viviendo en Ucrania. Y eso es parte de la cultura antidestructiva del ser humano en la que se ha metido. De la misma forma, porque esto es un tema mundial, porque mientras el mundo pone sus ojos en Ucrania ante esta invasión criminal, ante este abuso cometido por los rusos en América, en la parte del mundo a la que pertenecemos, específicamente en Colombia, hoy se promueve y se aplica lo que hemos bautizado aquí como otro genocidio, que es el asesinato de niños de 6 meses de gestación amparados en la legalización del aborto. El mundo convulsiona ante la violencia. De un lado, que es Europa, el viejo mundo, se bombardea a seres humanos indefensos por intereses de la geopolítica, y en la otra parte, en el nuevo mundo, se asesinan a niños indefensos bajo la premisa del derecho a asesinar, que es el aborto. Un dato interesante, José y Joel, y que nos llama mucho la atención, cómo las feministas que viven reclamando el derecho de igualdad con los hombres no se han pronunciado en Ucrania ante la medida de que ningún hombre después de los 18 años de edad podrá salir de Ucrania. Todos irán al combate. Y nosotros no hemos visto a las feministas pidiendo igualdad para que a las mujeres se les deje igual, ¿verdad que no?
No hemos visto a las feministas protestar en contra de ese patriarcado, porque el patriarcado es malo para algunas cosas, pero para otras cosas es muy buenas. Entonces, mientras todos los hombres de Ucrania van a la guerra, las mujeres van a asumir el rol que le corresponde, porque ese es el rol que le corresponde, en este caso, ser las encargadas de sus hijos, de la familia, velar por ellos. Vemos cómo las feministas, ante una tragedia, tienen que ver y callar sobre el modo natural de las cosas, porque esa es nuestra responsabilidad como hombres, que tendrá que seguir siendo así, aunque tenga que verse dentro de una tragedia, pero ese es el modo natural de las cosas. Ese es el rol que nos toca. Todo lo demás es un discurso, es una farsa que busca desnaturalizar precisamente el rol de cada persona dentro de su propio estatus. Ojo, solo estoy aquí diciendo, llevando a colación una famosa frase que dice: al pan pan y al vino vino. Señores. Ya que mencionabas y lo mencionábamos antes de irnos a la pausa, el tema de Ucrania, incluso llama mucho la atención de que, entendiendo de que por un lado el presidente ruso Vladimir Putin, con una real preocupación en cuanto a la seguridad de su territorio, usa esto como la excusa por la negativa de la OTAN a seguir cumpliendo los acuerdos, pero a la vez le da un golpe a su democracia interna, porque muchas de las personas que también tienen el derecho a la protesta fueron arrestados, más de 1.700 personas ayer, claro, que estuvieron protestando. Es que al final los ucranianos también son parte de esa familia rusa. Entonces, nosotros lo mencionábamos aquí, los rusos entienden a Ucrania como rusos también, pero entonces el gobierno empieza a reprimir, a tomar represalias con las personas que protestan. Entonces, presidente Putin, mira, o sea, nosotros no somos nadie para darle consejos a ustedes, pero usted tiene que tener algo de coherencia. O sea, usted dice que es algo de seguridad y soberanía para proteger a los rusos, pero entonces si hay una parte de los rusos que no está a favor, entonces usted lo reprime. Entonces ahí hay que cuidarse en ese sentido. También no queremos que también esta noticia de Ucrania, Pablo y mi estimado aquí, opaque otras cosas que están sucediendo en el mundo. Por ejemplo, ayer fue asesinado otro periodista más en México. Y así como calladito, México, que ha ido escalando, tiene de las ciudades más peligrosas del mundo, inclusive ciudades que tienen mucho turismo, son de las ciudades más peligrosas. Es que México es controlado por el narco. Y ahora mismo ustedes están viendo que están eliminando uno tras otro periodistas periodistas en un gobierno que se hace llamar muy socialista, muy de la gente. Entonces, López Obrador, o sea, se le está saliendo a usted de la mano y la ciudadanía se está viendo envuelta cada vez más en un torbellino descendente que lo lleva a lo más bajo de la inseguridad ciudadana. Entonces, eso nos está pasando, que el discurso va por un lado y la coherencia de las acciones van por otro. Y nuestro país también no es ajeno a esto, y por eso ustedes ven tanto que las redes le ha ido sacando las incoherencias de nuestra clase política a la hora de su discurso, de que es verdad, tú como ser humano tienes derecho a cambiar de opinión,
pero que sea un cambio de opinión que usted diga, me convencieron, no porque ahora usted está arriba en el poder, ya no está en oposición, y que simplemente por el mero hecho de usted cambiar, vamos a decir, de la posición social, que es oposición, ¿verdad? Sociopolítica, oposición, gobierno, ya justamente por eso usted cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y por eso llamamos la atención a esto en el primer espacio, porque la única crítica que le hicimos al comunicado del presidente Luis Abinader, que por un lado es coherente en cuanto a las relaciones comerciales con Estados Unidos y su posición, pero no ha sido coherente a hacer un llamado a dar un paso de paz, porque el llamado a sentarse en la mesa del diálogo debió estar como mucho y muy tarde, el día después, que fue el 25 de enero, se pronunció Rusia ya de manera tajante con el tema de echar para atrás la intención de adherir a la OTAN, a Ucrania. Ahí debió el presidente decir a mis estimados aliados de la Unión Europea, de la OTAN y Estados Unidos, por favor siéntese en la mesa del diálogo con el presidente ruso y eviten una escalada. Ya ahora es tarde para llorar sobre la leche derramada, como dice la frase, pero siempre queda ese resquemor de que la coherencia nos alcanza en algún momento y nos golpea. Joel, José, miren, este tema de Ucrania y Rusia es un tema que lamentablemente nos impacta. Por ejemplo, en el caso turismo, ayer se dio la información de que más de 300.000 turistas procedentes de Rusia y Ucrania llegaron a la República Dominicana entre 2021 y eso es algo que definitivamente nos afectará significativamente. Ayer vimos en Las Terrenas una marcha también de ciudadanos ucranianos que están aquí vacacionando, marchando en protesta en contra de esta agresión bélica de Rusia contra Ucrania. O sea que hay veces que nosotros queremos minimizarnos como país y no analizamos a profundidad lo que es el turismo. Sin embargo, vimos a cientos de turistas ucranianos ayer marchando. ¿Qué significa esto? Que esta situación de Rusia y Ucrania nos da a nosotros directamente a lo que es el bolsillo. Y qué decir con el tema de los combustibles, que ya el petróleo está en alza significativamente, y hoy, a menos que el gobierno asuma esa gran carga que nos impositiva con relación a esa alza del petróleo, veremos un aumento del combustible que deriva inmediatamente en el aumento de la canasta familiar. O sea que estamos en proceso de una situación que esperamos que no se extienda más para allá, porque si seguimos sistemáticamente la inflación que nos está prácticamente comiendo vivos, producto de esta crisis económica mundial, imagínate que a dónde podremos llegar si esto, como decimos en el argot popular, este conflicto, esta guerra Rusia-Ucrania se da a más. Así que lamentable la situación, demostrándose un punto importante, y es que la ONU ya lo que es un panfleto, y eso no sirve absolutamente para nada más que para promover antivalores, promover aborto, promover agendas que van en contra de la humanidad, y no resuelve y no media absolutamente nada. La ONU, los grandes países, ya eso es solamente para ir allí a teorizar, a dar discursos, pero eso no resuelve absolutamente nada. Bien, miren, de lo que decía el hermano Neco, quiero traer la noticia que publicó el Listín Diario el 17 de febrero, donde el presidente de la República, Luis Abinader, en una actividad en la UAS, hacía un llamado, ¿no?, para que se evitara este conflicto que al final se desencadenó. El gobierno sí estaba pendiente, ya el presidente se había manifestado 2 semanas anteriores. El ministro, ¿no?, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, también había hecho un llamado para que se tomara la vía diplomática
y evitar el conflicto. Dice que en consonancia con nuestra tradicional vocación de respeto al derecho internacional y público y la búsqueda de soluciones pacíficas a la controversia, el gobierno dominicano hace un llamado a nuestros aliados y amigos de Europa y las Américas, sobre todo a Estados Unidos y Rusia, a bajar la tensión, a replegar de inmediato los activos militares en la zona en cuestión y a buscar una salida pacífica a esta crisis que respete la integridad territorial y la seguridad de todos los países, en especial de Ucrania. Eso fue un documento que el ministro de Relaciones Exteriores envió en consonancia con lo que es la política del gobierno de un llamado a la paz y un llamado a la concertación. Así que, hermano Neco, José, es cierto que el presidente sí dio el paso antes de, yo creo que yo creo que la posición del gobierno ahora mismo es la correcta. Nosotros, independientemente del dato que hemos dado con relación a los turistas que han venido aquí, que son más de 300,000 de Rusia y de Ucrania, en el pasado año somos económicamente dependientes de Estados Unidos. Nuestro lugar es estar aliados a sus pronunciamientos y a la mayoría del mundo, porque en este escenario se ha quedado Rusia sola ante la opinión pública y una China que ha decidido guardar silencio por sus intereses económicos que van más allá de lo que es su alianza estratégica con Rusia. Pero yo quiero, independientemente de que estamos agobiados con este tema, recordar que hoy es un día muy importante para los dominicanos porque es el día del natalicio de Matías Ramón Mella. Hoy 25 de febrero nace Matías Ramón Mella, uno de los independentistas de la República Dominicana, uno de los que conforman nuestra triada de héroes que llevó la lucha, la batalla campal para que hoy pudiéramos ser una nación libre e independiente. Matías de Ramón Mella, quien el 27 de febrero, con 28 años de edad, dio en frente a la puerta de la misericordia, en la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844, el trabucazo, como símbolo de que éramos una nación libre, independiente, separada de toda dominación extranjera, en este caso de Haití, que nos había invadido en el 1822. Así que honor a quien honor merece, Matías Ramón Mella, que debe de ser emulado, que debe de ser visto como un ejemplo para todos los dominicanos, una vida de sacrificio, una vida dedicada a que nuestro país pudiera ser libre e independiente, junto a los héroes Francisco del Rosario Sánchez, Juan Pablo Duarte y muchos más que llevaron esta lucha para que hoy pudiéramos gritar viva la República Dominicana, Dios, patria y libertad. Honor a Matías Ramón Mella en su natalicio hoy 25 de febrero. Señores, tenemos aquí, Pablo dio en el clavo con un punto muy importante. A veces nosotros nos sentimos que estamos aislados por ser una isla, de que nosotros no conocemos el impacto real de cada una de las circunstancias que pueden suceder en algunos de los países que nos rodean. Tal como decía el compañero, puede ser a favor que alguien lo capitalice o puede ser en contra alguien que le afecte grandemente. En el caso de nosotros, en el sector turismo, que es uno de nuestros mayores ejes económicos, si no es el que más, gran parte de los turistas que vienen aquí, y así referencia del turismo, inclusive en especial de la parte norte y este, proviene de Ucrania y Rusia. Entonces, nosotros teníamos la obligación de involucrarnos,
de propiciar el diálogo desde el momento en que se caldearon las situaciones. Y ahí es donde nosotros vamos con la crítica. Pero Joel, escúchame, Joel. Óyeme, está bien lo del discurso. Está bien lo del discurso, la posición del país, lo que ha planteado José Paulino con relación a lo del canciller. Todo eso está bien ahora. Nosotros no podemos hacer más allá. Nosotros no hemos podido aquí dialogar entre Conatra y los Uber, que todavía se están matando en Bávaro. ¿Vamos nosotros a meternos en un tema de Rusia? Eso es cierto. Porque nosotros tenemos nuestra propia... Nosotros estamos aquí llenos de Putin en este país. Nada más con ese tema de los choferes. Antonio Marte, Juan Ubiere. Nosotros estamos aquí llenos de Putin. Vaya a la carretera Mella ahí de 5 a 6 de la tarde por el área ahí de Megacentro. Cómo esa gente se paran en el mismo medio y no dejan pasar a nadie, esperando pasajeros. Ahí, y hacen carrera por pasajero, y si usted se descuida, le llevan un retrovisor o el pedazo del vehículo. Vaya hoy a Bávaro, que estamos hablando de turismo, que se acerque un Uber por la puerta de un hotel, a ver qué le va a pasar. Entonces nosotros tenemos aquí muchas cosas por las cuales dialogar, muchos problemas, mucha fiera, mucho Putin, que hay que ponerlo a raya. Es verdad, hay que hacer lo propio a nivel internacional, pero aquí tenemos nuestra propia guerra de situaciones que ya se han vuelto el pan de cada día. Y no pasa absolutamente nada. Nada. Esa es la situación. Entonces, justamente ahí, Pablo, y qué bueno que hiciste esta intervención, le da validez a lo que estábamos hablando de la coherencia. Coherencia. Si usted entiende que hay un problema allá y usted está mediando, bien. Entonces, justamente hiciste una crítica válida. ¿Qué pasó con la mediación entre los choferes, los taxistas turísticos y aquellos que como emprendedores aprovechaban las plataformas digitales para dar un servicio y se le estaba agrediendo y todavía se seguía agrediendo? No pasa nada. Por eso vamos. Porque aquí hay una dirección del Intran. Entonces hay que ser coherentes. Aquí hay un Intran y entonces al Intran se le crea y se le nombra por encima para no tocar a ese señor que está ahí, porque parece que es intocable, salvo nos calle en la boca y con decreto lo cambien ahora, pero parece intocable. Entonces se crea un gabinete del transporte, un gabinete que dirige ahora a Hugo Veras y el Intran. O sea, el Intran no funciona. No funciona. El Intran está limitado a un pedazo del Distrito Nacional. No va más allá. No va más allá. Entonces se crea un gabinete, un organismo supra por encima del Intran, donde aquí se habló de que precisamente para eficientizar la función pública, el Estado, mejor se iban a reducir instituciones que son hoy en día prácticamente inoperantes. Y el Intran, lamentablemente para todos nosotros, ha caído en ser una institución inoperante, que no debería ser así, porque cuando esa institución se anunció y la fusión de muchísimas cosas que iban de la mano con eso, era para que el tránsito se resolviera y para no tener la digregación, y eso se ha quedado en un pedacito del Distrito Nacional. Y los que vivimos en el desorden en Santo Domingo Este, solo se nos anuncia que vienen guaguas, que viene esto, que viene lo otro, y nada con el transporte. Pero métase en Herrera y en Santo Domingo Este, que eso es un solo callejón.
Métase al Alcarrizo para que usted vea ahí. Métase esta hora al Alcarrizo. A ver a qué hora usted va a salir de ahí. ¿Qué mejor? Usted, si tiene que ir a buscar un dinero, hacer cualquier diligencia que sea personal, decir, yo no voy para allá, mejor que eso se pierda. Pero camine rumbo para allá, para Arroyo Hondo, por ahí por la República de Colombia, a ver a qué hora usted va a llegar. Entonces, aquí hay que resolver los Putin que tenemos. Y uno de los Putin que tenemos es el transporte. El desorden que tenemos aquí, que va de la mano con la gastadera innecesaria del combustible. Una gente, imagínense que con casi 300 pesos, un solo galón de gasolina, tenga que resolver cualquier diligencia en alguno de los puntos que yo he mencionado aquí. A ver si no va a gastar eso y lo que vaya a buscar allá. Pablo, pero no han podido controlar, entonces, como tú dices, los Putin, pero es por asunto, y lo voy a decir de manera crítica. Por eso, por esas mismas. Y usted hable, porque ¿a qué que usted viene aquí? Política. Pero ¿a qué que usted viene aquí? ¿A qué que este señor viene aquí? Sí, pero espérate. Pero que hable, pero tú estás todo no, pero ¿a qué que él viene? Porque aquí hay que pronunciarse. Esteban, ¿a qué que este señor viene aquí? Aquí hay que hacer una coherencia. Para mí que él viene a modelar aquí. Alguna fan tiene fanática él. No, aquí hay que decir las cosas como son, Pablo. No, y él se ríe. Pablo, vamos a trabajar. Pablo, es responsable. Me permite, Pablo. Mira. No, porque Joel habla de transporte aquí todos los días. Yo quiero oír la posición de José Pablo. Pero le voy a dejar esta bomba. Déjame dejar esta bomba aquí. Y te voy a exigir públicamente que dé tu comentario en público también. Porque en esta mucha gente hizo silencio y son muchas veces simuladores y también le tienen miedo a esos Putin que usted menciona. Yo denuncié ayer que en violación a la ley de compras, que tiene en su artículo 14, que está las prohibiciones de quién puede contratar con el Estado, a empresas y personas que hayan sido condenadas por haber perjudicado el erario y la administración pública. Y quiero recordar aquí que entre los acusados ya condenados del Plan Renove está Antonio Marte y estaba también Alfredo Cambita Pulinario, que entre toditos no devolvieron el 10% de lo que se cogieron, porque el fraude era de 1.800 millones y no llegaron a 100 la devolución. Y cuando yo lo puse ahí, etiquetando a quien tenía que etiquetar de manera responsable, porque aquí lo que falta es coco, aquí lo que hay mucho manejo político, vi muy poca gente diciendo, es verdad, hay que anular esos contratos de los corredores, porque los dos corredores que han sido anunciados, uno lo preside, ese consorcio lo preside Antonio Marte, el otro lo preside Cambita, un senador de la República. Entonces ambos, por lo menos la ley no lo imposibilita, la ley, vamos a decir la ley dominicana, hace senador habiendo sido condenado, pero sí, la ley de compra sí imposibilita que se le dé un contrato a alguien o a su empresa, la cual sea presidida o sea un accionario, una persona que haya sido condenada. Y lamentablemente ese es el caso de esos dos, y los dos consorcios son presididos por ellos dos. Mira, yo entiendo que el gobierno está dando pasos concretos para la solución de esta problemática del transporte. Mencione tres. Los corredores. El eliminar, oye, Pablo y Neco, el eliminar esos vehículos chatarras, esas guaguas que lo que hacían era tapón, en esos lugares donde se han colocado los corredores, ha sido un paso de avance. Señores, lo que pasa es que no podemos pensar que en año y medio vamos a eliminar un problema que tiene más de 30 años en el país. Un problema que ningún presidente se atrevió a dar pasos concretos. Porque hay que decir la verdad. Esas personas que tú mencionaste eran sindicatos que se fueron convirtiendo en núcleos tan poderosos. Señores, basta con ver cómo compran esos autobuses. No, hombre, no. ¿Cómo compran esos autobuses para dirigirse a la zona este, a la zona sur, a la zona norte? ¿Veis? Autobuses que cuestan hasta 10 millones de pesos, de 2 plantas, con un lujo para transportar a los pasajeros.
Y tú te preguntas de dónde sale ese dinero o de dónde salió ese dinero. Porque en el concho diario tú no vas a ahorrar esa cantidad de dinero. ¿Quién lo subsidia a ellos y le da facilidades? Pero te estoy diciendo que una problemática que viene de años anteriores, no del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que es lo que tenemos que aclarar, es que el país, el gobierno está tratando de resolver una problemática que viene desde hace mucho tiempo. Vamos a darle el tiempo, vamos a confiar en los pasos que está dando el presidente. Cuando tú hablas del Intran y el gabinete de transporte no está por encima de nada, sino que es parte de esa situación. El Intran, el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones, déjame terminar, hermano, entre otras instituciones, son las que conforman el gabinete de transporte. ¿O tú piensas que no es inteligente del presidente tener gabinete de salud, que aquí no existía, gabinete de turismo, que aquí no existía? Entonces el presidente astutamente, está tomando el gabinete como una forma de decir a ese director, a ese ministro o a quien sea, decirle: aquí hay un órgano que va a estar velando y estar coordinando contigo de los trabajos que hay que realizar en cada una de las áreas. Vamos a darle un voto de confianza, hermano. Eso apenas comenzó este año. Yo creo en que si usted lo pone en una institución, para lo que usted lo puso, usted no necesita supervisión, usted lo que tiene que ir allí a resolver. Eso de estar creando por encima de sus funciones, para nada. Si usted va allí, porque aquí muchas veces por los compromisos políticos queremos casar, y ese fue el gran problema del PLD, que por compromisos políticos funcionarios duraron ahí años y años, creyéndose que esas instituciones eran parte de su patrimonio. Ya veía después que un funcionario tiene 3 años en un sitio, ve esa vaina como que es una empresa, y aquí nadie puede estar sujeto a un cargo por compromiso político. Usted se le da un periodo, no resolvió, no está dando resultados positivos en el año, quite esa gente de ahí. Bueno, Pablo, ahí viene el 27 de febrero, ahí viene el 16 de agosto. Tiene para que el presidente de ahí, hacer ese tipo de cosas. Aunque ya está bueno. Aunque no estamos funcionan. claros que el presidente no necesita ni 27 de febrero ni 16 de agosto es un para hacer un cambio. Eso no resolvió, quítelo de ahí. El presidente no tiene miedo de realizar un cambio en el momento que sea necesario. Que lo muevan de ahí, el que no funciona. Todo lo contrario, hay expectativas ahora el 27, que si va a haber cambio, que si no va a haber cambio. Igualmente que hubo el 16 de agosto del año pasado. El presidente ha demostrado que no es su intención cambiar un funcionario en las fechas que, dicho sea de paso, algunos creen que son los cambios. Él dice, él ha mandado una señal de que él hace el cambio cuando él lo crea conveniente y no tiene que esperar. El del Intran es conveniente. Y señor, lo que usted dice, el del Intran, yo creo que lo que usted dice de la guagua, que hay que decirlo responsablemente. Esos guagüeros, porque después fue que se volvieron sindicalistas y después empresarios, esos guagüeros se hicieron ricos aquí, iniciándose en el 2000, y todos los gobiernos antes de porque eso sí hay que decirlo responsablemente, le dieron todas las facilidades, subsidio, guaguas financiadas, hasta convertirlos a ellos en un gran monstruo que después no pudieron controlar. ¿Por qué? Por congraciarse políticamente con ellos. Si nuestros gobiernos, si las facilidades que nuestro gobierno le dieron a esos guagüeros, si hubiera hecho un plan para un verdadero transporte estatal, como se concibió el de la onza, que lo dejaron caer y hoy solamente son nóminas ahí para complacer a un político que haya apoyado al gobierno, porque eso prácticamente lo dejaron caer. Si se hubiera hecho esa inversión en fortalecer la onza y transporte público masivo de parte del Estado, no hubiéramos tenido que ser hoy lo que somos, esclavos
de los empresarios del transporte. Y hay de que mañana aquí, Dios no lo quiera, ocurra y esta crisis, consecuencia de esta guerra de Rusia y Ucrania, no nos dé más duro con el tema de los combustibles y estos intereses de estos señores se vean afectados y se tiren a la calle y decidan paralizar el transporte. Porque estamos en sus manos. Tan así que miren la información que da Joel Neco. ¿Quiénes son los principales agraciados de esos nuevos corredores? Ellos mismos. Por eso están felices y callados. Y fueron a la inauguración a dar discurso. Entonces muchas veces llevamos la alianza pública-privada, el fideicomiso, donde no tenemos que llevarlo. Y el transporte es una de las áreas que tenemos que llevar esa vaina para ver si uno va acabando con el imperio que han hecho esa gente. Vamos a seguir dándole más poder a esa gente para seguir atrapado ahí. Señor presidente, usted está creando, o mejor dicho, sigue fortaleciendo a los Putin dominicanos que son los dueños del transporte. Y usted sabe lo que es tener algo tan neurálgico como el transporte masivo en manos de 2 o 3 señores que responden únicamente a sus intereses y el Estado no tiene control de eso. Ese es uno de los grandes retos que tiene este gobierno en el porvenir, porque definitivamente esa situación no puede seguir. Justamente es la crítica que nosotros le hacemos al tema del transporte, no es el concepto del cambio de la matriz de carro de concho a autobús, porque nosotros somos coherentes, siempre lo hemos dicho, eso es lo que manda, pero no podemos obviar, y hasta ahí estoy de acuerdo con Pablo, de que una buena acción usted le dé el beneficio a personas que ya no se lo merecen, que en el pasado hemos hecho inversiones de miles de millones y ellos lo que han hecho es que lo han desfalcado y vuelven y chantajean y vuelven y... porque si se lo dan a otros que no tienen ese historial, nosotros dijéramos perfecto, pero los 2 primeros agraciados fueron los 2 que estuvieron condenados por un tema similar, pero hay otros y ahí hubiese dicho bueno, ese tiene por lo menos su historial limpio. Pero otra cosa que la gente sabe, pero no dice, es que en la ruta donde están poniendo corredores ya habían ruta de onza y la quitaron. Es decir, están desmontando los corredores de la onza para colocar estos corredores privados. Estamos dándole todo el poder a ellos. Y usted dirá, bueno, vamos a dar un salto de fe cualitativo para ellos, pero la historia nos da la razón de tener nuestras dudas. ¿Usted sabe quién es que ha mantenido frenado el crecimiento de la onza? Ellos. No le conviene. Y eso no se atreven a decirlo. Y por eso aquí lo decimos responsablemente. ¿Usted sabe cuál es el golpe? Calladito, y nos mantenemos diciéndolo y nadie responde. Nosotros siempre hacemos esta pregunta y se la dejo a usted y a cualquier amigo que tenga del Intran y que sepa. ¿Por qué sacaron de carpeta la extensión de la línea 2B del metro hasta San Luis? ¿Por qué? Ahí le dejo esa pregunta. Y ahora están hablando de que también va a unos corredores. ¿Por qué? Por los intereses de esos grupos. Esos grupos no les interesa el crecimiento ni el desarrollo ordenado de la ciudad. Le interesan sus intereses, porque son empresarios. Entonces no podemos vender la idea de que estas acciones están apuntando al bienestar de la ciudadanía. Están apuntando a una sesión, vamos a decir, de tregua, para darle un beneficio a estos grupos y que estos grupos, si se mantienen, vamos a decir, rentando, hagan lo que nosotros le estamos pidiendo que hagan como servicio. Pero recuerden, les voy a recordar que ahora mismo, y búsquelo ahí en la prensa, que usted buscó ahorita algo, que ya están gritando la gente del corredor. No, el hombre tiene su ya los empresarios del corredor están diciendo que no le está ahí cuadrando los números. ¿Y usted sabe lo que significa cuando esos empresarios dicen que los números no le están cuadrando? Hay que subsidiarlo. ¿Por qué no se ha transparentado la línea de crédito de esos fideicomisos? Si el metro llega a ¿Por qué no han dicho que los 17 mil millones de pesos del acumulado del impuesto de los 2 pesos de cada galón de combustible se está usando como fondo
de garantía de este fideicomiso de transporte y no se transparentan, porque dicen que los fideicomisos van a ser transparentes y no es así. Joel, esperamos que todas esas interrogantes que tú tienes y que yo sé que tiene el buen amigo José Paulino sean aclaradas, porque definitivamente seguimos siendo presos, lamentablemente, de los transportistas, los empresarios del transporte, independientemente de que hay que reconocer los esfuerzos de esta gestión de por lo menos llevar a estos temas consensuados con ellos, porque en consecuencia de todo el poder que se les dio en gestiones pasadas, lamentablemente no queda más que el camino del consenso con esta gente. Tú no lo puedes dejar de lado por el poder que tú mismo acabas de decir. Creado para fines políticos. Por eso decimos que hay que sacar los justos y los pecadores, porque hay de esos que no tienen ese historial, no se robaron ese dinero. Y por eso yo digo, si hubiesen sido de los otros, yo digo que sí, ¿por qué no se licitó, por ejemplo? Bueno, pero un país que tiene a Antonio Marte de senador. No se licitó, simplemente se le dio. Pero un país que votó por Antonio Marte para senador. Bueno, pero que eso es algo soberano de la provincia de Santiago Rodríguez. Mire, señores, hay que mirar también que en este tema del corredor, a pesar de esas inquietudes que tiene Neco, también tenemos que resaltar que se beneficiaron muchos choferes que no iban a beneficiarse de otra manera con pensiones, personas con 65 años, personas ya hasta con ciertas situaciones de salud. Muy de acuerdo. Hay que mirar también esta parte, Pablo, de que el corredor benefició a esos ciudadanos que pagan impuestos también, porque a veces nosotros nos referimos a los transportistas y lo generalizamos todo, como dijo Neco. No, esa parte no se puede tocar, porque esos son los que comen de esto. Sí, pero hay personas que tienen necesidades, hay personas que toda su vida ha sido el transporte, tienen su carrito y ya le van a quitar ese sustento, pero ya son personas que por ninguna vía iban a conseguir una pensión y el gobierno los ha amparado. Y eso hay que aplaudirlo. Claro que ya sí, la otra parte que mencionaba Neco del 2% para subsidiar esa parte y eso, bueno, pues vamos a traer al director del Intran para que nos los explique aquí todas esas cosas. Y amigos televidentes, yo creo que hemos satisfecho en el día de hoy todas las expectativas que tenían con el programa. 27 de febrero, o sea. 25 de febrero hoy y 27 el domingo. 27 hay gente que está comprando Pampers desde hoy. Vamos a ver qué nos dice nuestro presidente. Muchas expectativas. Se va a someter ante el Congreso precisamente la reforma de la ley de hidrocarburos. Se va a someter esta ley buscando paliar este tema del precio de los combustibles. Se busca, por ahí se está discutiendo el tema de una posible reforma a la Constitución, pero también está pendiente, que de eso nadie habla, y en eso hay que reconocer a un senador con el cual yo no estoy de acuerdo en muchos de sus postulados, porque es izquierdista y promueve temas con los que yo no estoy de acuerdo, pero en eso yo tengo que reconocer que ha sido el único que está hablando de esta ley, de la ley de extinción de dominio, Antonio Tavera, que es una ley que está ahí pendiente y que debe de someterse, porque eso es lo único que va a hacer que estos bandidos que están purgando penas y los bandidos que faltan por salir puedan pagar realmente por lo que se han cogido, por lo que se han robado. Claro. Porque en este país actualmente es un negocio que a mí me agarren después de 10 años de yo ser narcotraficante, me manden hacia Estados Unidos, allí yo cante todo lo que tenga que cantar, haga un acuerdo y venga aquí a disfrutar
de todo ese dinero. O sea, eso es prácticamente una pensión. No. Eso sí es un sistema de seguridad social. Hay muchos que los abogados le dicen, muchacho, negocia, que te va a salir mejor. No, pero eso sí es un sistema de seguridad social, el que tienen esa Róbate gente. 500 y gasta 50. No, pero ven acá, entonces, ya te queda con eso. vamos a ponerle atención a ese llamado. Y mira que a mí me sorprende que senadores y diputados y ex funcionarios de la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana hablan de que el gobierno tiene miedo de aprobar esa ley. Pero ustedes tuvieron 16 años corridos. Es igual que el Código Penal. Aquí se dice que no hay Código Penal por el PRM. Mientras no se apruebe, usted tenía mayoría. Yo no entiendo. Mientras no se apruebe, todos están en contra. Desde el 2006 hasta el 2020, Neco, y escúchame que te interrumpí. Sigue. Desde el 2006 hasta el 2020 tuvieron mayoría absoluta. Claro que sí. Para aprobar lo que ellos querían. Ahora, aprobaban todo lo que quería el presidente. Sí, eso es lo que decíamos nosotros en las redes. Siempre decíamos, para las otras leyes se aprobaban sin leerla. Y la distinción le daban vueltas y vueltas. Y como dijo Pablo, y por eso es el único que podemos sacar, el único que usted ve en las redes, hablando, promoviendo, es a Antonio Taveras, y hay que decirlo. Claro que sí. Y espero eso es para que ustedes vean que aquí, o sea, de mi parte, no es un tema personal con nadie. Yo he sido un opositor a otras propuestas y proyectos del senador Antonio Taveras, pero esa, que para mí, y entiendo que es así, beneficia a todo el pueblo dominicano, que es la ley de extinción de dominio, tengo que respaldarlo porque eso firmó, Pablo? Él lo está haciendo bien, voy a firmar. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes dos. Si quieren la dejan para el lunes o como ustedes entiendan. Mucho cuidado en el aire, mucho cuidado. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos promotores de esos diputados y senadores y de los que quieren ser diputados y senadores en un futuro, a cuántos le conviene que se apruebe la ley de extinción de dominio? Bueno, hay un adagio que dice: nadie afila cuchillo para su propio pescuezo. Así que es lo que nosotros decimos. ¿A cuánto le conviene que eso se apruebe? Imagínense, yo lo que digo es ya que no va a aparecer el amiguito de toma tanto. De que ni a los actuales ni a los futuros. Bueno, por eso dije a los que van a aspirar, a cuánto le conviene el que que eso nada, se apruebe. pero sí le conviene al país. El que nada teme, y si somos coherentes y decimos que somos, ¿verdad?, moralmente correctos, deberíamos de apoyarlo. Y eso es lo que nosotros le exigimos a los congresistas, y tal como usted dijo, congresistas y muchas personas, incluso periodistas, no lo vemos muy activos, motivando esta ley de extinción de dominio. Se caen muchos altares, de gente presionando que dice que tú vas, que extinción de qué, pues tú te extingues tú. Bueno, y yo tengo la esperanza de que esto sea aprobado y podamos, señor, por fin, señores, tener una ley que ampare al ciudadano, porque es al ciudadano que se le está robando. Así es. Porque la gente dice, al Estado, al Estado, al Estado. ¿Y quién es el Estado? El ciudadano. El que paga el impuesto. Claro. Que necesita que esos recursos sean devueltos para que así mismo nosotros podamos ser beneficiados en bienes y servicios. Así es. No, y mira, con eso que has tocado, tengo que decir que voy a hablar de otro senador que asumió ayer una posición responsable en torno a este tema, porque hablaba de los impuestos, pero impuestos aquí solamente pagamos muchas veces la clase media, la clase trabajadora. Entonces, el senador Ramón Rogelio Henao de La Vega, en este caso por el PRCC, le ha hecho un llamado al gobierno de la República que le declare la guerra a la evasión de impuestos. Sí, está bien. A la evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el impuesto se queda en nosotros, pagando anticipos, pagando de todo, con nuestras medianas y pequeñas empresas prácticamente ahogadas por estas cargas impositivas, y los grandes evaden, hacen sus arreglos, tienen un contador para esto, y en base a concesiones, amistades, son los grandes evasores.
y su ganancia le llega prácticamente neta. Así que hay que apoyar este llamado que ha hecho el senador Ramón Rogelio Henao en nombre del PRCC a que el gobierno le declare la guerra a los grandes evasores de impuestos, que precisamente son los grandes que manejan capital, los grandes industriales y empresarios que reciben mucho más concesiones que aquellos que realmente la tienen que recibir, que están hoy ahogados hasta la coronilla con todas estas cargas impositivas. Mira, y evadir, la evasión del ITEVIS, que es la más alta del ITEVIS, es un acto criminal. ¿Por qué es un acto criminal? Por eso cayó preso Al Capone. Porque el ITEVIS no sale del pago de ninguna empresa. Ninguna empresa está descapitalizándose pagando el ITEVIS. Porque el ITEVIS te lo cobran a ti, me lo cobran a mí. Claro. Cuando yo compro una mercancía, Neco, en el supermercado o en cualquier lugar, me cobran el ITEVIS, y ese ITEVIS lo que tiene que hacer el contador de esa empresa es simplemente depositarlo en una cuenta hasta que llegue la fecha de pago. Sin embargo, con este ITEVIS muchas empresas lo que hacen es recapitalizarse y dejando de lado entonces la ganancia que tienen la depositan en sus cuentas bancarias. Entonces, señores, hay que caerle atrás, como dice Pablo, a las evasiones de impuestos, especialmente al ITEVIS. Incluso esa, y disculpa antes de cerrar, esa iniciativa la presentó nuestro presidente Luis Abinader en campaña, donde decía que se puede lograr bajar la presión impositiva, los impuestos, si se disminuía justamente la evasión y si se extendía la base impositiva, donde ustedes saben que los grandes capitales son los que tienen las grandes exoneraciones y exenciones. Claro que sí. Entonces, vamos a pagar todos y así nos toca una tajada más pequeña de esa carga, porque ahora mismo quienes están asfixiados es la clase media. Señores, esto ha sido todo por hoy en este su espacio Ahora TV por Global 80. Como siempre, todos los viernes con nuestro amigo José Paulino, que definitivamente lo hace mejor que Julín, a quien saludamos. Sí, porque él viene con temas, Julín viene aquí con un solo tema. Usted me dio duro ahorita. Entonces, no, pero usted viene con su tema, con diversidad. Julín está casado con un solo tema. Ese es mi hermano Julín. Saludos para ti, hermano. Sí, tiene que estar ahora mismo con una bata morada. Pero ¿cómo morada? Pero ¿cómo morada? Es un experto en morado. Conoce la historia. Ese hombre tiene que tener esa nevera llena de berenjena. No. Señores, nos vemos el lunes. Recuerde, el próximo 27 de febrero, la locución del presidente de la República, Luis Abinader, la cual podrá ver a través de este espacio Global 80. Tengan ustedes un feliz fin de semana y sigan sobre todo orando por esta situación que lamentablemente afecta a nuestros hermanos de Ucrania. De los ciudadanos de la capital de Ucrania es inminente debido al pánico por la situación que enfrenta ese país actualmente. La gente quiere irse al oeste donde no hayan aeropuertos ni estaciones militares, mientras estos les llaman a mantenerse en sus hogares. La invasión de Rusia hasta el momento ha dejado como resultado la muerte de más de 50 personas, entre ellas 40 militares, 10 civiles y un sinnúmero de heridos. Para Global 80, Denis Díaz.